Hola, en el nombre de Jesús. Hoy os voy a hablar de los 10 mandamientos, ya que estuvimos hablando de Moisés y una de las partes centrales son los 10 mandamientos que manda al pueblo de Israel, que perduran hasta hoy, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, y son unas leyes que conforman unas normas para con Dios y para con nuestros hermanos. Hay 3 mandamientos que corresponden a Dios y otros 7 mandamientos que corresponden a nuestro prójimo. Las primeras 3, dichas como lo dice en el Antiguo Testamento, dicen el primero, el segundo y el tercero son: no tendrás otro Dios fuera de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano y santificarás el Sabbat. Y las normas de conducta con respecto al prójimo son: honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer del prójimo y no codiciarás los bienes ajenos. Aquí, antes de empezar a desgranar todo esto, hay que decir que hay unas prioridades. Hay que seguir este orden. ¿Por qué? Porque Dios es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque Él es quien nos ha creado. No es más importante porque aparece en unas leyes, sino porque Él mismo nos ha creado. Y el que realmente nos ama por nuestro propio ser es Dios. Y por eso es el más importante. Y como sabemos, Dios es amor. Dios es unidad. Dios es unidad en el amor. Es relacional, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es amor porque hay una relación dentro de Dios, un misterio magnífico. Y es una relación de amor infinito. Pero realmente el diablo es el que divide. En griego, diabolo significa el que divide. Entonces, Dios es el que une y el diablo es el que divide. Y nos quiere dividir de Dios. Y todos estos mandamientos, si los vemos bien y en profundidad, y los 3 primeros mandamientos son respecto a Dios, y los otros respecto a los demás, es que nos dividen. Todas esas cosas nos dividen. Por ejemplo, no tendrás otro Dios fuera de mí, es creer en otros dioses. No es creer en el Dios Baal o... No. Es creer en el Dios dinero, es creer en el Dios poder, es creer en el Dios sexo, es creer en el Dios yo que soy Dios, que eso es lo que nos están haciendo creer todas estas pseudo-religiones como la Nueva Era. Y entonces, no tendrás otro Dios fuera de mí. Y ahí entra también todos los horóscopos y todas estas historias, las magias, blancas, negras, azules, rosas, todo lo que queráis, y todo es por no creer en Dios. Y en vez de creer en Dios, vamos a un mago, un brujo, o hacemos barbaridades para que nos curen, o le curen a otro, a nuestros hijos, porque no confiamos en Dios. Si no adoras a Dios, adoras al diablo, al que divide. Entonces, pues hay que adorar a quien hay que adorar, y es a Dios. Y hay que aceptar la voluntad de Dios. Y en la historia de la salvación, hasta ahora, ya hemos visto lo que hay. Lo mismo siempre. Que nos adoramos a nosotros mismos, que no queremos más que nuestro beneficio, Caín y Abel, que si los hermanos de José, todo el rato igual, que si el faraón, todo el rato estamos igual, que si los israelitas no se fiaban de Dios porque estaban en el desierto, tenían sed, incluso decían que preferían estar bajo la bota de los egipcios antes de creer en un Dios que les ha dejado colgados en el desierto. Pues es porque no tenéis fe. Y está todo el tema de creer en supersticiones, que son pecados muy gordos, que al final, por no creer en Dios, creemos en cualquier cosa. Creemos en que si vemos un gato negro,
o se nos rompe un espejo, vamos a tener mala suerte, creemos en lo que nos dicen las idioteces del periódico, en un horóscopo, pero por el amor de Dios, que es más fácil creer en Dios. Ese es el más importante, porque no tendrás otro Dios que no sea el Dios verdadero. Y el Dios verdadero, pues es el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es el Dios de los cristianos, es el Dios de los judíos. Es el mismo Dios. Lo que pasa es que nosotros los cristianos creemos en una revelación que es más completa. Y ya está. Y punto. ¿Que tenemos la verdad absoluta? Yo no tengo la verdad absoluta. No puedo. O sea, si tuviera la verdad absoluta, sería Dios. Pero lo que sí puedo decir es que soy beneficiario de una revelación completa. Que son los evangelios, más la tradición de la Iglesia, más el depósito de la fe en la Iglesia. Y eso es lo primero. De hecho, Dios compara lo que es irse con otros dioses a el adulterio. Al adulterio, a irse, es como irse con otra. O para una mujer, irse con otro. Lo compara a eso, porque es una desunión que rompe la confianza. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere unión, no quiere desconfianza. Porque confiar en otros dioses es tener desconfianza en el Dios de verdad. No tomarás el nombre de Dios en vano. Bueno, a mí esto es bueno, para mí es clarísimo. Si crees en Dios, no tienes que tomar el nombre de Dios en vano. No puedes decir el nombre de Dios así porque sí. Juro por Dios y tal. Jurar por Dios, o sea, no puedes jurar ni por ti mismo, ni de ti mismo. Eso aparte de la Biblia, ¿eh? No puedes jurar ni por ti mismo, haga jurar por Dios. Pongo por testigo a Dios. Y todos los tacos y todas las barbaridades que se dicen sobre Dios, que gente que no es creyente, ¿eh? Pero unas barbaridades y unas blasfemias que, bueno, supongo que Dios no las tendrá en cuenta porque no son completamente conscientes de lo que están diciendo. Pero son una barbaridad. Y aquí hay una jerarquía, ¿eh? Y estos 3 primeros mandamientos son los más importantes. No tendrás otro Dios fuera de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿eh? No te tomarás a risa las cosas de Dios. No insultarás a Dios. No cometerás sacrilegios. Santificarás el Sabbat. Mira, este es el que más gracia me hace. Porque hay que santificar las fiestas. Y aquí lo que hay que hacer es descansar. Descansar, porque Dios sabe cómo somos. Dios sabe que somos débiles y que necesitamos descansar. Pero lo que necesitamos hacer es descansar en Dios, sobre todo. Y estas son cosas graves. Graves. No voy a misa porque no me apetece, o porque llueve, o porque... No, es grave. Porque si tú tienes un padre al que quieres y está solo, le vas a ir a visitar, ¿no? Por lo menos una vez a la semana o 2 veces a la semana. Y si tienes un Dios que te ama, oye, por lo menos vete los domingos, que son 40 minutos de misa. Hombre. Y para decirle que le quieres. Ya está, termino con la primera parte, que es con los pecados de la desunión con Dios. Y los pecados con la desunión de los hombres, pues ya vemos. Honrarás a tu padre y a tu madre, es una obligación. No matarás. Divide, esto divide. Si matas, estás dividiendo. Si no honras a tu padre y a tu madre, estás dividiendo. Y lo mismo con la obligación de los padres, ¿eh? Si los padres no tratan bien a sus hijos y los maldicen en vez de bendecirlos, están separando y están haciendo una barbaridad. No cometerás adulterio. Eso es separar el amor, que es lo que está pasando. Todo es el diabolos. El diabolos. El que divide.
te insta a hacer estas cosas. No robarás. Si robas, ¿qué? Divides, también divides. Si mientes, no te creen y divides. Si codicias a la mujer del prójimo, divides. Si codicias los bienes ajenos y robas, divides. Si tienes envidia, divides. Y lo que Dios quiere es unión. Son unas reglas con Él y con nosotros, que es la ley del amor, la ley de la unión. No son unos preceptos imperativos en el que se saca un Dios de la chistera. Que no, que no. Que es que Dios quiere que tengamos lo mejor. Que tengamos lo mejor. Que quiere amor, que quiere unión. Que no quiere separación. Que no quiere ruptura. Que no toda la religión se rige por unas normas. Ya os lo dije. Pero desde luego, estas son las leyes que nos trazan el camino. ¿Cuál es la primera ley que está por encima de todas las leyes? Decía un maestro de la ley a Jesús, le preguntaba. Y Jesús le decía, amarás a Dios, al Señor tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Unión. Unión. Y entre otras cosas, hoy en día estamos muy fastidiados con esto, y es que no nos amamos a nosotros mismos, y hay que hacérselo mirar, porque primero tenemos que amarnos a nosotros mismos, no en el sentido egoísta, sino en el sentido real. Pues amarnos a nosotros mismos, tener una autoestima buena, y amando a Dios primero, nos amaremos a nosotros mismos y amaremos al prójimo. Que estas leyes no son una cosa circunstancial, que son leyes que están inscritas en nuestro corazón. Lo que pasa es que aparecen en el Antiguo Testamento pues como un mandato de Dios, unas reglas, y luego Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña cómo son esas leyes de verdad. Y son leyes que tenemos que tener imprimidas en el corazón. Muchas gracias por escucharme. En el nombre de Jesús, que Dios os bendiga.